Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocina. Hoy vamos a hacer un salmón encebollado con jamón. Y los ingredientes son pan rallado, sal, vino blanco, jamón, aceite, cebolla y un poquito de fumé de pescado. Tenemos también una ramita de eneldo como decoración. La pieza de salmón que tengo aquí es un lomo de unos 175 gramos para una ración. Vamos a empezar por pochar un poquito de cebolla. Para esta ración he utilizado una cebolla mediana cortada en plumas y la vamos a pochar despacito. Le ponemos un poquito de sal, he puesto un poquito de aceite en la sartén. Le he puesto una cebolla mediana, que es lo que necesitamos para esta ración, y le he añadido un poquito de sal. No mucha, porque luego el jamón lo va a salar otro poquito. La cebolla ya la tenemos pochada, casi dorada, y ahora vamos a ponerle un poco de vino blanco. Vamos a dejar que se evapore. Y ahora ya le vamos a poner un poquito de fumé de pescado. El fumé de pescado se hace con raspas, con cabeza de pescado, un puerro, una zanahoria y un manojito de perejil. Este es el fumé de pescado. Y ahora cuando dé un hervor le vamos a añadir el jamón. El jamón he cortado como unos 10 gramos o cosas así, cortadito a caquitos. Se deja reducir un poquito, hay que probar. Está perfecto de sal. Y ahora cuando esté un poquito pochado, lo vamos a poner al salmón. Esta es una receta muy fácil, no es cara porque el salmón ya sabéis que no es demasiado caro. Y está muy buena. Y es un gran plato. Bueno, pues ahora ya le vamos a poner sobre el salmón. Así despacito, pero cogiendo todo lo que tengamos aquí. Y ahora se les espolvoreo con un poquito de pan rallado y seguidamente lo vamos a meter en el horno hasta que se gratine por encima un poquito. Sacamos el salmón del horno, le hemos tenido 8 minutos a 200 grados, creo que es más que suficiente para que esté hecho pero que no se quede seco. Ahora lo vamos a emplatar. Le vamos a poner su jugo, el jamoncito y la cebolla por aquí. Creo que para una persona es muy buena ración. Si os gusta mi receta, os agradecería que me dierais un sí en el dedito hacia arriba y que os suscribierais a mi canal. Gracias por prestarme atención.